Las decisiones más dolorosas siempre llegan justo después del descontrol. Así terminó el capítulo 354, en una espiral de emociones que nadie supo manejar con entereza. Marta, enfrentando su propia historia con la maternidad, se despedía silenciosamente del sueño de ser madre mientras Damián, sin escrúpulos, intentaba retorcer esa decisión en su beneficio. Claudia, desde la sombra, entregaba apoyo a una Irene derrotada, sabiendo que las verdades más profundas no siempre encuentran oídos dispuestos. En el centro de todo, Andrés, incapaz de contener su desconfianza y celos, se lanzaba contra Gabriel en un arranque que no solo dejaba huella en el cuerpo, sino también en las grietas emocionales entre él y Begoña. Y en medio de esta tormenta, la llegada de doña Ana amenazaba con arrastrar aún más secretos al presente. Así llegamos al episodio 355, donde el eco de los actos recientes sigue vibrando en cada rincón de la colonia, aunque algunos ya no podrán sostener más sus máscaras. Ese día, justo cuando el silencio matutino comenzaba a extenderse entre los pasillos de la casa de los de la reina, Andrés, todavía agotado por las consecuencias de su explosión de ira, se cruzó inesperadamente con Begoña. El encuentro no fue planeado, pero tampoco evitable. Él cargaba una expresión cargada de tensión, mientras ella parecía decidida a continuar con sus tareas del dispensario sin permitir intromisiones emocionales. No obstante, él la detuvo con una mirada que intentaba ser sincera. Las palabras que salieron a continuación fueron una suerte de disculpa torpe, mal articulada, como si sus propios celos le impidieran ser claro con lo que realmente sentía. A pesar de que su intención era arreglar las cosas, bastó que pronunciara el nombre de Gabriel para que todo el intento de reconciliación se desmoronara. Lo que comenzó como un acto de humildad terminó derivando en una nueva discusión, aún más enconada, donde Begoña no dudó en marcar sus límites. Esta vez fue ella quien elevó la voz, no por rabia, sino por la necesidad urgente de recuperar la dignidad que él parecía querer erosionar con cada insinuación. Le reprochó su actitud posesiva, su manera de observarla como si sus decisiones debieran girar en torno a sus inseguridades. En lugar de acercarse, ambos se alejaron aún más, dejando atrás un aire enrarecido que ya no escondía las fracturas irreparables entre ellos. En otro punto de la colonia, en un espacio donde los secretos parecían más pesados que las paredes, Cristina se debatía entre el dolor y la desorientación. Desde que supo que Irene era su madre biológica, cada pensamiento le llegaba con un zumbido de traición. Y aunque había intentado mantenerse fría, Luis notó el temblor en sus palabras. Fue a él a quien se abrió, incapaz de seguir conteniéndose. Con voz quebrada, le confesó su verdad, que era adoptada, que Irene no era solo una figura más de la colonia, sino la mujer que le había dado la vida. Y luego se la había quitado al desaparecer sin más. Luis la escuchó con la calma habitual que lo caracteriza. Le ofreció, sin juicio, un espacio para el entendimiento. No defendió a Irene, pero tampoco permitió que el rencor la dominara. Le habló de segundas oportunidades, de escuchar antes de condenar. Y aunque Cristina se resistía, había algo en ese consejo que caló más hondo de lo que estaba dispuesta a admitir. Fue así como decidió aceptar leer las cartas que Claudia le entregaría más tarde. No para perdonar, sino para entender. Y mientras las emociones se desbordaban en las casas de la colonia, en la fábrica se libraba otra batalla, esta vez silenciosa pero no menos crucial. La producción del perfume aniversario pendía de un hilo por la escasez de lirios, y los ánimos estaban más tensos que nunca. Sin embargo, fue Gabriel quien, inesperadamente, regresó con una solución concreta. Con serenidad y eficiencia, comunicó que había contactado con un proveedor alternativo, uno que trabajaba con lirios cultivados en invernadero, capaces de mantener la calidad esperada. Aquella propuesta no solo salvó el proceso, sino que también reveló una faceta nueva de Gabriel. La de alguien que, a pesar de las tensiones internas de la familia, buscaba mantener la empresa a flote. Sus compañeros de trabajo no supieron cómo reaccionar del todo. Algunos lo admiraron con silencioso respeto, otros, como Luis, se preguntaron si había algo más detrás de tanta iniciativa. Pero lo cierto es que esa mañana, Gabriel volvió a ganarse un lugar. Uno que muchos pensaban que ya no tenía. Poco después, Claudia cumplía con su palabra. Buscó a Cristina, esta vez con una expresión más seria que de costumbre. Le entregó las cartas de Irene, envueltas con una cinta pálida y aroma a tiempo detenido. Claudia no dijo mucho, solo compartió una pequeña parte de su historia. Su infancia marcada por la ausencia, las veces en que deseó una madre diferente, los años que pasó odiando a una figura que,
con el tiempo, también aprendió a comprender. Cristina la escuchó sin responder. No era momento de hablar, era momento de leer. Se sentó en su cama, abrió el primer sobre y dejó que las palabras fluyeran hacia ella. Las frases estaban llenas de amor, de dolor, de arrepentimiento. Pero a cada línea, Cristina sentía una punzada más aguda. No encontró consuelo, ni siquiera paz. Lo único que sentía era abandono. Al terminar de leer, cerró los ojos, respiró hondo y murmuró que no podía perdonar. No aún, tal vez nunca. En su interior, la herida seguía sangrando, y no había carta capaz de cerrarla. Al otro lado de la colonia, en una escena más íntima pero igualmente cargada de emociones, Julia visitaba a Theo. El niño, más maduro de lo que cualquiera esperaba a su edad, la recibió con una sonrisa tímida. Julia temía que él estuviera molesto con ella por haber contado sus planes de fuga. Pero Theo, con una sabiduría precoz, simplemente negó con la cabeza. No había resentimiento en su mirada, solo comprensión. Había comprendido que quedarse en Toledo, con sus padres y su nueva vida, era lo correcto. Sin embargo, esa paz aparente no borraba su preocupación por Gemma. La salud de su madre seguía siendo un interrogante que lo consumía en silencio. Por eso, al caer la tarde, buscó a Luz. La médica, que ya conocía el temor oculto en los ojos de los niños, se esforzó por tranquilizarlo. No le dio falsas esperanzas, pero sí palabras cálidas que lo ayudaron a dormir esa noche sin lágrimas. La colonia seguía avanzando entre tensiones solapadas, y los silencios empezaban a pesar más que las discusiones abiertas. A esas horas, el viento soplaba con una quietud engañosa, y en uno de los despachos más antiguos de la residencia Merino, se produjo un enfrentamiento que llevaba demasiado tiempo gestándose. Andrés, aún enardecido por su desencuentro con Begoña, llegó hasta su tío don Pedro sin anunciarse. En la mirada del joven no había ya respeto, solo una mezcla de decepción y determinación. Durante años había crecido escuchando historias sobre los principios de su tío, sobre su compromiso con la justicia y la familia. Pero ahora, con la verdad sobre Diosdado saliendo a la luz, no podía seguir callando. Sabía que en el pasado, el hombre que tenía enfrente había negado su ayuda a un amigo que lo necesitaba desesperadamente. Sabía que, por omisión o por soberbia, don Pedro había dejado que otro hombre se hundiera. Las palabras de Andrés fueron duras. No hubo titubeos. Lo acusó de haber perdido la humanidad en nombre del control, de haber sido selectivo con su generosidad. Don Pedro lo escuchó en silencio, aunque su ceño se fruncía más con cada frase. Intentó defenderse, habló de contextos, de imposibilidades, de decisiones necesarias. Pero Andrés no quiso escuchar. Para él, la herida estaba abierta y sangrante. La conversación terminó abruptamente, con un portazo simbólico, y aunque Digna intentó mediar, solo logró ser testigo del rencor creciente entre sobrino y tío. Más tarde, en la intimidad, ella se acercó a Andrés. No para reprenderlo, sino para decirle algo que lo sorprendió. A veces, las cosas que más duelen son las que más necesitan ser dichas. Fue una forma sutil de darle la razón, aunque ni siquiera ella pudiera decirlo en voz alta. Ese mismo día, con las emociones aún revueltas, Cristina tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. Con las cartas de Irene aún frescas en su memoria, y con la confesión de Luis flotando en su pecho como una advertencia, se dirigió directamente al despacho de Damián. No pidió permiso. Entró y cerró la puerta tras ella con firmeza. El patriarca de los de la Reina la miró con cierta incomodidad. Sabía que algo venía, pero no imaginaba que el momento sería tan inmediato. Cristina no perdió el tiempo. Lo enfrentó sin rodeos. Le exigió explicaciones, le preguntó cómo había sido capaz de contratarla sabiendo quién era, cómo había podido utilizarla como un simple instrumento en su guerra personal contra don Pedro. Damián, acorralado, bajó por un instante su habitual máscara de superioridad. Admitió que sí, que lo había hecho a propósito, que había visto en ella una oportunidad, un peón valioso. Cristina, al oír esas palabras, sintió que todo lo que había construido desde su llegada se desmoronaba en cuestión de segundos. Su labor, sus vínculos, sus logros, todo se teñía de manipulación. No gritó, no lloró, pero su voz se volvió más grave, más contenida. Le dijo que no podía seguir allí, no después de todo. Que necesitaba recuperar el control de su vida, aunque eso significara empezar de nuevo. Y así, con la cabeza erguida y el corazón roto, anunció que abandonaría la fábrica. También dejaría la colonia. No era una decisión impulsiva, era un acto de dignidad.
de reconstrucción personal, de romper con el pasado que otros habían escrito por ella. Al salir del despacho, muchos la miraron con asombro. Pero ella no explicó nada. Ya no le debía respuestas a nadie. Mientras tanto, en una habitación aislada del bullicio general, María enfrentaba su propio momento de ruptura. Durante días, había ocultado a todos el pequeño milagro que su cuerpo comenzaba a experimentar. El leve movimiento en su pierna, el indicio de una recuperación posible. Lo había mantenido en secreto por miedo, por inseguridad, por el terror de que la obligaran a dejar el único lugar donde aún se sentía protegida. Pero no pudo mantener la farsa por más tiempo. Fue Gabriel quien la descubrió, casi por azar. Al pasar por su puerta entreabierta, lo vio. El pie de María, antes inmóvil, se agitó bajo la manta con una suavidad incipiente. Ella intentó fingir, detener el gesto, ocultar la evidencia. Pero ya era tarde. Gabriel, lejos de reaccionar con reproches, se sentó a su lado. Sus palabras no fueron de juicio, sino de aliento. Le dijo que ese movimiento era una oportunidad, que no debía temer. María, por primera vez en mucho tiempo, se derrumbó. Le confesó que había ocultado su mejoría por miedo a perder su lugar allí, a ser expulsada de una vida que empezaba a reconstruir entre retazos de dolor. Pero Gabriel no la vio como una impostora, la vio como una mujer herida que necesitaba apoyo. Le ofreció su ayuda incondicional, como aliado, como alguien que también había tenido que ocultarse para sobrevivir. María, con la voz entrecortada, aceptó. Le pidió que la acompañara a dar el siguiente paso. Buscar a un neurólogo, evaluar su progreso, saber si podría volver a caminar algún día. Su petición no fue una súplica, sino una declaración de voluntad. Quería pelear. Gabriel asintió, y en ese instante, entre ambos se selló un pacto silencioso que iba más allá de la compasión. Era una alianza entre dos almas que sabían demasiado de pérdidas, de secretos, de segundas oportunidades. Así terminaba una jornada donde cada personaje, a su manera, descubría una parte escondida de sí mismo. Donde el dolor se convertía en motor, y la verdad, aunque incómoda, abría caminos antes impensables. En la colonia, nada volvería a ser igual, pero quizás, por primera vez en mucho tiempo, eso no era necesariamente algo malo. A medida que el día avanzaba y las sombras comenzaban a colarse por las rendijas de las ventanas, la colonia parecía transformarse en un escenario de decisiones definitivas. Era como si cada rincón del lugar guardara el eco de confesiones que no podían postergarse más. Y mientras Cristina preparaba su partida, llevando consigo una maleta de emociones más pesada que cualquier equipaje físico, Gabriel iniciaba discretamente las gestiones para cumplir con la petición de María. Sabía que conseguir una cita con un neurólogo competente no sería sencillo ni inmediato, pero su determinación era mayor que cualquier obstáculo logístico. Para él, ayudar a María ya no era solo un compromiso moral, era una forma de redimirse a sí mismo. De devolverle algo de luz a una mujer que había vivido demasiado tiempo en la sombra. En ese mismo instante, muy lejos de la zona de producción y los despachos, Julia regresaba a casa con el corazón menos inquieto. Su conversación con Teo había sido más reveladora de lo que imaginaba. No solo había podido disculparse con él, sino que había comprendido que el niño tenía una capacidad insólita para aceptar lo que a los adultos les costaba una vida entera: el cambio. Teo no solo no la culpaba, sino que había entendido que ella actuó movida por la preocupación. Eso la conmovió profundamente, pero lo que más le impactó fue la forma en que él expresó su angustia por la enfermedad de su madre. Ya no hablaba de ello con rabia o desesperación. Lo hacía con una madurez que desarmaba. Julia, tocada por esa ternura, le prometió que seguiría visitándolo. Que no estaría solo, aunque no pudiera cambiar el diagnóstico de Gemma, al menos podía estar presente. Por su parte, Luz también llevaba consigo la carga de esa promesa silenciosa. Había notado que Teo comenzaba a preguntar con más insistencia sobre el estado de salud de su madre. Las preguntas no eran explícitas, pero se leían en sus gestos, en sus silencios, en esa forma particular de mirar cuando pasaba frente al consultorio. Por eso, cuando él se le acercó con su voz infantil pero firme, no lo evadió. Se agachó, lo miró a los ojos y le explicó, con palabras simples pero sinceras, que su madre estaba recibiendo el mejor tratamiento posible. Que había días mejores y otros no tanto, pero que no estaban solos. Teo asintió, como si cada palabra de la doctora fuera una capa más de seguridad para su pequeño mundo. A veces, las verdades no se necesitaban crudas para ser comprendidas. Bastaba con sentir que alguien decía la verdad desde el corazón.
A esa misma hora, en el despacho familiar donde los secretos suelen nacer, transformarse y morir sin dejar huella, don Pedro se enfrentaba a las consecuencias de su pasado. El enfrentamiento con Andrés había dejado una marca más profunda de lo que aparentaba. En el silencio de su oficina, comenzó a revisar documentos, como si pudiera enterrar las palabras de su sobrino entre papeles y sellos. Pero no lo logró. Las palabras de Andrés lo acompañaban, repicaban en su mente como campanas de juicio. Te faltó humanidad. Aquella frase lo golpeaba con una fuerza inusitada. Aunque no lo reconociera en voz alta, parte de él sabía que había fallado a Diosdado. Que pudo haber hecho más y eligió no hacerlo. Su orgullo, tantas veces su escudo, ahora era una prisión. Digna lo observaba desde la puerta entreabierta, con ese gesto entre severo y melancólico que solo las mujeres sabias pueden sostener. No dijo nada, no hacía falta. Su silencio también era una forma de decirle que Andrés tenía razón. En la fábrica, el movimiento seguía. Algunos empleados comenzaban a murmurar sobre la marcha inminente de Cristina. No todos conocían los detalles, pero bastaba con mirar su rostro para entender que no había vuelta atrás. Entre ellos, Manuela y Gaspar intercambiaban miradas preocupadas. Ella, más empática, lamentaba la pérdida de una compañera valiosa. Él, siempre más pragmático, se preguntaba quién asumiría ahora las responsabilidades técnicas que Cristina manejaba con destreza. Pero ninguno de los dos se atrevía a acercarse. Era como si intuyeran que, en ese momento, Cristina necesitaba espacio para despedirse del lugar sin interrupciones ni palabras vacías. Ella, mientras tanto, caminaba lentamente por el pasillo principal, deteniéndose en algunos rincones como si quisiera grabarlos en su memoria. La esquina donde discutió por primera vez con Gabriel, la sala donde leyó su primer informe, el pasillo donde escuchó a Damián elogiarla sin saber quién era. Todo parecía ahora parte de una vida ajena, de una existencia prestada que debía devolver. Y entre tanto movimiento, una figura observaba en silencio desde las escaleras del segundo piso. Irene. No se atrevía a bajar. Sabía que su presencia podía ser motivo de más dolor. Pero aún así, sus ojos seguían a Cristina con una mezcla de orgullo y culpa. Sabía que su hija no la había perdonado, que tal vez nunca lo haría. Pero verla tomar las riendas de su destino, alejarse por decisión propia y no por imposición, le provocaba una extraña paz. No era el reencuentro que había soñado, pero quizás era el comienzo de una nueva historia. En paralelo, Gabriel realizaba las primeras llamadas para conseguir un especialista en neurología que pudiera ver a María sin levantar demasiadas sospechas. No quería involucrar a los de la reina ni a nadie que pudiera sabotear la recuperación de la joven. Utilizó contactos antiguos, favores guardados, y en menos de 2 horas, ya tenía una primera cita pactada. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a María. Prefería esperar a tenerlo todo asegurado, porque sabía que, si algo salía mal, las consecuencias no serían solo médicas, sino emocionales. María había depositado en él una confianza frágil, y no estaba dispuesto a romperla. En casa de los Merino, la tarde caía con una calma engañosa. Gemma dormía profundamente, agotada por la medicación. Joaquín, agotado a su vez por la rutina de cuidados, se había permitido una pequeña siesta en el sillón. Teo, en cambio, escribía en su cuaderno de dibujos. Había empezado a ilustrar su mundo como forma de comprenderlo. Y esa tarde, en lugar de superhéroes o coches, dibujó una familia. La suya, con su madre, su padre, y Julia, al fondo, sonriendo. Era su manera de decir que, a pesar de todo, aún había luz. La noche comenzó a caer sobre la colonia como una manta pesada, cargada de memorias recientes y decisiones que aún vibraban en los corazones de quienes las habían tomado. Cada casa parecía esconder un suspiro contenido, una frase no dicha, una necesidad de cerrar heridas que nadie sabía cómo enfrentar. Y entre todas esas almas inquietas, María aguardaba en silencio, sentada en el borde de su cama, con las manos apoyadas en las rodillas y los ojos fijos en la ventana. La noticia de que Gabriel había visto el movimiento de su piel la había dejado al descubierto. Ya no podía fingir, ya no podía esconderse, pero lo que la sorprendía no era el hecho de haber sido descubierta, sino la forma en la que él la había mirado, sin juicio, sin miedo, como si de verdad creyera que aún había esperanza. Un par de horas después, Gabriel volvió. Llevaba un cuaderno en la mano y una expresión serena en el rostro. Se sentó a su lado sin pedir permiso. No dijo nada de inmediato. Solo la observó, con esa mezcla de respeto y ternura que a María le costaba aceptar sin sentirse vulnerable. Cuando por fin habló, su voz fue apenas un susurro.
Tengo un nombre. Un neurólogo de confianza. No es barato, pero puedo hacer que te vea en los próximos días. María no supo qué responder al principio. Había soñado con ese momento durante semanas, pero ahora que estaba frente a ella, sentía un nudo en el estómago. ¿Y si no puedo volver a caminar?, murmuró, más para sí misma que para él. Gabriel le tomó la mano con cuidado. Entonces al menos lo sabrás. Y no vivirás con la duda. Aquella frase, tan sencilla, le devolvió una forma de fuerza que creía extinguida. No hacía falta prometer milagros. Bastaba con tener un plan, un camino, una compañía. María asintió. Con ese gesto sellaron una alianza silenciosa, una complicidad nacida de la sinceridad y la ausencia de intereses ocultos. Al mismo tiempo, en el ala más alejada del dispensario, Begoña intentaba recuperar el equilibrio perdido tras la nueva discusión con Andrés. Había intentado convencer a sí misma de que la rabia de él era solo fruto del dolor, de la desilusión. Pero ahora comenzaba a ver que era algo más profundo, un modo de amar que la asfixiaba. Una forma de exigencia emocional disfrazada de preocupación. Mientras ordenaba los estantes, sus manos se detenían cada vez que pasaba por el frasco de pomada que había usado con María días atrás. Era como si cada objeto le recordara las veces que Gabriel se había ofrecido a ayudar sin esperar nada a cambio. Y eso la desarmaba aún más. La comparación era inevitable. Andrés, por su parte, no encontraba reposo en ningún rincón de la casa. Desde la charla con don Pedro, su rabia no había hecho más que transformarse en frustración. Sentía que todo se le escapaba de las manos. Su lugar en la familia, el afecto de Begoña, el respeto de sus tíos. Quiso escribirle una carta a ella, pero rompió la hoja antes de terminarla. Ya no confía en mí, pensó con un dolor seco, difícil de tragar. Recordó las veces en que ella solía esperarlo en la puerta del dispensario con una sonrisa. Ahora, ni siquiera podía mirarlo a los ojos sin reproche. En la habitación contigua, Jesús y Marta se habían retirado temprano. Ambos sabían que algo estaba cambiando en la familia, aunque no podían nombrarlo del todo. La figura de Gabriel, una presencia hasta hace poco discreta, comenzaba a ganar terreno, no solo por su habilidad para resolver crisis, sino por la forma en que sabía escuchar sin imponer. Jesús, especialmente, sentía una inquietud sorda al respecto. No temía a Gabriel como enemigo, pero sí como catalizador, alguien que podía poner en evidencia todo lo que él, en su posición de hermano mayor, había dejado de ser. Mientras tanto, en una esquina olvidada de la colonia, Cristina recogía las pocas pertenencias que había traído al inicio de su trabajo. No eran muchas: un cuaderno, un par de fotografías, una bufanda tejida por Irene en un intento torpe de acercamiento. Dudó al tomarla. La miró con cierto desprecio, pero al final no la arrojó. La metió en el bolso con gesto mecánico. Aunque no pudiera perdonar a su madre, tampoco quería seguir alimentando el odio. No por ella, sino por su propia paz. En el fondo, entendía que no había justicia en prolongar un rencor que solo la consumía a ella. Esa noche, mientras muchos intentaban dormir sin éxito, Claudia salió al patio. Necesitaba aire. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas que apenas se veían entre las luces tenues del alumbrado. Pensó en Cristina, en todo lo que había vivido desde su llegada. Pensó en Raúl, en los silencios compartidos, en las miradas esquivas. La colonia no era solo un lugar de trabajo. Era un mapa de relaciones rotas y reconstruidas, un campo de batalla emocional donde cada victoria costaba más que cualquier derrota. Cerró los ojos y deseó, con una intensidad que la asustó, que todo encontrara su lugar. Que nadie tuviera que marcharse por sentirse traicionado. Y justo entonces, una figura se aproximó. Era Gabriel. Iba solo, con el mismo cuaderno que había mostrado a María. Claudia lo saludó con una leve inclinación de cabeza. Él devolvió el gesto. No necesitaban palabras. Ambos sabían que estaban en medio de algo más grande que ellos. Algo que aún no tenía forma, pero que cambiaría el rumbo de todo. La madrugada se abrió paso con una lentitud densa, como si el tiempo se negara a avanzar en medio de tanto conflicto no resuelto. El silencio envolvía la colonia, pero no era un silencio de paz, sino de contención. Como si todas las verdades que se habían revelado durante el día aún flotaran en el aire, buscando un sitio donde asentarse. María no durmió. Permaneció sentada junto a la ventana, observando cómo la bruma se desliza por entre las ramas. Tenía en las manos una nota que Gabriel le había dejado. El nombre del neurólogo, la dirección, la fecha tentativa. En otro tiempo, habría sentido miedo, incluso vergüenza. Pero esa noche,
solo sentía un ligero vértigo, como cuando uno está a punto de saltar y no sabe si caerá o volará. Ella quería volver a caminar, no por orgullo, no por mostrarle a nadie que era fuerte. Quería hacerlo porque en su interior comenzaba a surgir una forma nueva de esperanza. Una que venía del cuidado ajeno, de la certeza de que, incluso cuando todo parece roto, hay quienes te tienden la mano sin esperar nada a cambio. En el otro extremo del recinto, Gabriel también estaba despierto. Sentado frente a su escritorio, repasaba los movimientos logísticos de la empresa. La solución del proveedor alternativo de lirios había sido solo el comienzo. Sabía que don Pedro seguiría vigilándolo, que su posición dentro de la fábrica pendía de un hilo cada vez más fino. Pero también entendía que ahora tenía un objetivo más allá de salvar su nombre. María le había confiado su salud, su secreto, y en ese gesto había algo de redención que lo impulsaba a seguir. Él también había estado roto, solo, apartado por el apellido que llevaba. Y ahora, paradójicamente, ese mismo apellido le permitía proteger a quienes creía merecedores de un destino distinto. Cristina, en cambio, sí logró dormir, pero su sueño fue corto y agitado. Al despertar, el primer rayo de sol se colaba por la ventana y tocaba la bufanda tejida por Irene, que había dejado fuera de la maleta. Se quedó mirándola durante varios minutos. No la tomó, no la guardó. Solo la observó. Era un símbolo incómodo, una mezcla de consuelo y herida. Se levantó con movimientos lentos y metió el resto de sus cosas en la maleta. No había dicho adiós a nadie, no porque quisiera marcharse en secreto, sino porque sabía que el verdadero adiós se da cuando uno cierra el corazón. Y ese cierre ya había ocurrido. En el dispensario, Begoña preparaba algunos frascos para entregar a primera hora. Lo hacía en silencio, con la mente absorta, recordando cada una de las veces que Andrés la había hecho sentir culpable por pensar distinto. A pesar de que lo había amado con intensidad, ahora entendía que el amor no basta cuando no se construye desde el respeto. A lo lejos, escuchó pasos. No levantó la vista, ya no esperaba disculpas, ni cambios. Pero fue Julia quien entró. Llevaba una pequeña bolsa con dibujos de Teo. Quería mostrárselos. Dice que soy parte de su familia, comentó con una sonrisa tímida. Begoña acarició su cabello con ternura. Ese gesto, sencillo y sincero, le recordó que aún había espacios donde las relaciones podían curarse sin reproches, solo con presencia. Y en ese instante, comprendió que su misión en la colonia no había terminado. Que aún tenía cosas por construir. No con Andrés, no con el pasado, sino con quienes estaban dispuestos a mirar hacia adelante. Luis y Luz, en la cocina, compartían un desayuno silencioso. Ambos sabían que ese día marcaría un antes y un después, no por la marcha de Cristina solamente, sino por todo lo que se había revelado en torno a ella. Irene bajó las escaleras con pasos suaves. Al ver a la pareja, se detuvo. Dudó, pero Luz la invitó a sentarse con una mirada amable. Irene lo hizo, sin palabras. Y por primera vez, las tres personas en esa mesa desayunaron juntas, en un silencio que no era incómodo, sino necesario. Porque a veces, las heridas no se sanan hablando, se sanan escuchando respirar al otro sin miedo. En las horas siguientes, la colonia volvió a su rutina, pero con movimientos más pausados. Todos sabían que Cristina había decidido marcharse. Algunos lo lamentaban, otros lo entendían, nadie lo discutía, solo don Pedro, encerrado en su oficina, parecía más tenso que de costumbre. Leía informes sin prestar atención, firmaba papeles sin mirar. Lo que lo perturbaba no era la decisión de Cristina en sí, sino el hecho de que ella había actuado por voluntad propia. Él, acostumbrado a manipular las piezas del tablero, no había visto venir ese jaque. Damián, en su despacho, también sentía un sabor amargo, no porque Cristina lo hubiera enfrentado, sino porque había perdido a la única persona que realmente le ofreció lealtad sin esperar poder a cambio. Otra que se va por mi culpa, pensó. Pero, fiel a su estilo, no lo admitiría jamás. Prefería quedarse en la versión donde todo había sido parte de un plan que otros no supieron entender. Al caer la tarde, Gabriel pasó por la habitación de María. Le entregó una hoja con la cita médica confirmada. Ella la tomó con ambas manos, como quien recibe una promesa. Gracias, susurró. Él no respondió, solo se quedó allí unos segundos, hasta que ella levantó la vista y lo miró con algo que se parecía a la gratitud, pero también a la confianza. Una confianza que, en la colonia, escaseaba tanto como el lirio. Y así terminó el día en sueños de libertad, con unos que partían y otros que volvían a empezar, con vínculos rotos y nuevas alianzas en formación.
con la certeza de que las decisiones que uno toma en medio del dolor no siempre traen paz inmediata, pero sí un tipo de libertad